Buenos días, hermanos. Estamos en la escuela dominical de la Iglesia de Cristo Jerusalén, en la sección 1, calle 27, WK13, en la urbanización Santa Marita. Son nuestros pastores Jorge Ortiz y Wanda Meléndez. Bienvenidos sean todos los que estamos aquí, ¿verdad? Presentes en el templo, y también los que están en Facebook escuchando, esperando que esta palabra pues llegue a todo rincón donde sea necesario y donde el Señor desee que llegue. Mi nombre es Carmen Aponte, soy capellana y me congrego en esta iglesia. Le voy a pedir a la hermana Lorena que ore por la clase de hoy. Muchas gracias, Señor. Bendito eres, Padre Santo. En esta mañana te damos toda honra, toda gloria a ti, Señor. Se apagó. Te damos toda gloria y toda honra, Padre. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, llegar hasta aquí, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Padre Santo, en este momento yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, con nuestra maestra Carmen, Padre. Dale, Señor, la sabiduría. En este momento, Señor, úsala. Y que ella pueda, Señor, Padre amado, traer alimentos frescos para tu casa, Señor, para tu iglesia, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, para aprender, Señor, para recibir, Señor. Estamos con nuestras copas boca arriba, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puesto todo en las manos del Señor, ¿verdad? Para que tenga control de esta clase y de todo lo que por mi boca salga, que Él sea el que tome control de toda palabra que se va a estar impartiendo, de toda enseñanza que se va a estar impartiendo en la mañana de hoy. El título de nuestra lección es El costo del discipulado. Los textos de estudio serán Mateo 10, del 34 al 39, Mateo 16, del 21 al 27, y Lucas 9, 57 al 62. Nuestra verdad central será que la vida cristiana requiere total devoción a Cristo. Y el versículo clave es Mateo 10, 39, y lee así: el que haya su vida la perderá. El que pierde su vida por causa a mí la hallará. Amén. En el estudio de la semana pasada vimos los cambios experimentados por Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Mateo, al dejar su forma de vida ante la obediencia, ¿verdad? Para ser obedientes a Jesús. Inicialmente renunciaron a sus ocupaciones de pesca, recaudación de impuestos. Con el tiempo, como lo registran las Escrituras y la historia de la Iglesia, sufrirían y aún darían hasta su vida. Pero cada sacrificio que hicieron los acercó más a Jesús y al plan que Dios tenía para ellos. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor luterano, teólogo y disidente nazi que fue asesinado, y en algún momento él hizo una declaración que leía como sigue: cuando Cristo llama a un hombre, le pide venir y morir. ¿A qué se referirá con venir y morir? Debemos reflexionar en esto. Naturalmente daremos un paso atrás ante la invitación a morir, pero al estudiar la Biblia entendemos que la voluntad de morir del creyente no es desear la muerte, sino un compromiso tan intenso con Cristo y un amor a Él tan ferviente que la vida misma se vuelve secundaria. Estamos dispuestos a hacer sacrificios para seguirlo, sea cual sea la consecuencia. Las buenas nuevas del Evangelio, el ofrecimiento del perdón de los pecados y la transformación de la vida, viene con un llamado inherente al sacrificio personal. Es importante
Cuando nosotros nos entregamos al Señor, entonces dejar de hacer lo que sea nuestra voluntad y hacer lo que sea la voluntad del Señor. A eso es a lo que somos llamados. ¿Que va a tener un precio? Sí, lo va a tener, pero la recompensa la vamos a recibir. Entregarnos a Cristo. La lectura de Lucas 9, 57, del 57 y 58. Lucas 9, 57 y 58. ¿Puedes leer? ¿Lo tienes en 9? De 34 a 39. Lucas 9, 57 al 58. Al 58. Hermana Olga lo tiene. Hermana Olga lo tiene. Dice del 57 al 58. Ella te da otra. Vamos a leer, a tomar en consideración solamente el 57 y 58. Nada más llega para 30. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Amén. En nuestra vida cristiana seguramente hemos anhelado nobles metas espirituales que no hemos cumplido. Le contamos a un amigo de nuestro último plan de lectura en la Biblia y días después lo abandonamos. Prometemos a Dios que dejaremos un mal hábito, pero todavía estamos en el mismo hoyo. No somos los únicos. El mismo Pedro juró que siempre sería fiel a Jesús. Solo unas horas después negó que lo conocía. Jesús no desecha nuestra devoción, pero quiere que entendamos el costo de nuestro compromiso. Si en el lugar del encuentro fue el camino a Samaria, tomando en consideración la trayectoria, como sugieren los versículos 51 al 56, que son los que están, ¿verdad?, previos a Jesús acababa de ser rechazado en una aldea samaritana. Quizás esta persona quiso aprovechar este rechazo para destacar su propia dedicación al Señor. Cualesquiera que hayan sido las circunstancias, la respuesta de Jesús rectificó la atención de su interlocutor de lo material a lo espiritual. Por implicación, aunque seguir a Jesús no ofrecía garantía de refugio físico, ofrecía inmensurables beneficios espirituales confirmados por el equilibrio de la narrativa de Lucas sobre la vida y la misión de Jesús. El texto no registra la reacción de la persona. Es posible que la respuesta de Jesús no lo desanimó, sino que transformó la visión de este individuo. Estos versículos nos llaman a cada uno de nosotros a examinar nuestro propio corazón y discernir si estamos considerando lo que es valioso para Jesús cuando le prometemos nuestra devoción y servicio. Evaluemos las siguientes preguntas. ¿Cómo puede el materialismo hoy día comprometer el servicio sin obstáculos a Cristo? ¿Qué podría representar en su vida la declaración de Jesús en términos de sacrificio personal? ¿Qué piensan con relación al materialismo
y el compromiso al servicio sin obstáculos a Cristo. Cuando deseamos algo y no es la voluntad del Señor. ¿Qué opinas sobre eso? Porque muchas veces nos esforzamos por las cosas materiales y no las ponemos primero en las manos del Señor. No le preguntamos al Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mi vida? Sin embargo, damos el todo por eso, por lo que queremos, y no damos el todo por lo que el Señor quiere para nuestra vida. Pastor. He visto la experiencia de otras personas que han tomado decisiones de hacer negocio sin contar con la voluntad del Señor, y ha sido que los ha llevado a la bancarrota. No les ha funcionado el negocio, no les prospera, se quedan endeudados. Y sin embargo también he visto personas que han contado con la voluntad del Señor y Dios le ha abierto puertas, su negocio ha sido prosperado y todo le ha ido muy bien. Cuando contamos con la voluntad del Señor es una bendición, porque nosotros podemos saber el pasado y el presente, pero Dios conoce el futuro y que nos conviene. En ocasiones, el costo de la voluntad, ¿verdad?, de hacer la voluntad del Señor es esperar. Muchas veces es esperar. ¿Esperar cuándo? En su tiempo. ¿Por qué? Porque Él sabe cuándo es el momento perfecto. Porque Él sabe todo. Él tiene el control de todo. Por eso en ocasiones Él nos invita a que nosotros esperemos en Él. A eso es a lo que se refiere. Queremos estar en Cristo, pero no queremos sacrificarnos ni hacer su voluntad y pagar ese costo de ese discipulado y de pasar, como decimos, por el proceso. Si el proceso es esperar, vamos a esperar. Si el proceso es que el Señor nos dice, yo te voy a suplir, pues entonces tenemos que tener la fe de que Él sí lo va a hacer. Que tenemos que esperar, sí. ¿Cuántas personas, como bien dice la pastora, el Señor les dice, yo te voy a prosperar, yo te voy a prosperar? Pero no pueden esperar, van y se endeudan, hacen préstamos, venden cosas que, ¿verdad?, no deberían vender, y hacen su negocio, tal vez el mismo negocio que el Señor, ¿verdad?, les prometió, pero no están esperando en el tiempo del Señor. Continuemos con, la próxima lectura, que es en Lucas 9 también, del 59 al 62. Continuamos 59 al 62. Lo va a leer la hermana Teresita. Viendo ellos, uno les dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y les dijo, Jesús, las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él les dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero
de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que mire hacia atrás. Qué profunda es esa palabra, ¿verdad? Ninguno que mire hacia atrás. De los 3 potenciales discípulos, en Lucas 9, 57 al 62, al parecer Jesús se acercó a 2 de ellos. Esto armoniza con el testimonio general de las Escrituras, de que Dios es quien nos atrae a Él a través del Espíritu Santo. Podríamos hacerles mala cara y juzgar silenciosamente a estos 2 que sacaron una excusa para postergar su obediencia, pero ellos sencillamente reflejan una tendencia común entre las personas: tratar de acercarnos a Cristo bajo nuestros propios términos. ¿Les suena familiar? Queremos acercarnos a Cristo, pero es cuando nosotros queramos, no cuando Él nos llama. Es importante mirar el contexto de las declaraciones de Jesús a los siguientes 2 personajes anónimos con quienes entró en contacto, en los versículos 59 al 62. Al agrupar estos ejemplos, Lucas quiso establecer una verdad en ese momento en vez de ilustrar una regla general para las relaciones familiares. Desde la narrativa de la creación de Génesis en adelante, la palabra de Dios afirma el valor de la familia, pero el señorío de Jesús siempre debe prevalecer sobre las prácticas de la vida, aunque éstas sean muy importantes. Qué interesante, el señorío de Jesús debe prevalecer sobre cualquier práctica de la vida, aunque éstas sean muy importantes. Quien quiera obedecer plenamente al Señor debe estar preparado para hacerlo sacrificando otras decisiones. El punto más importante en algunas decisiones de la vida, que no son pecaminosas en sí mismas, tienen la potencialidad de convertirse en impedimentos para tomar mejores decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo. Repito, el punto más importante es que algunas de las decisiones de la vida que no son pecaminosas en sí mismas tienen la potencialidad de convertirse en impedimentos para tomar mejores decisiones bajo la dirección del Espíritu Santo. Qué fácil es seguir una carrera lucrativa en vez de un llamado al ministerio que paga poco, o dedicar tiempo y energía a una actividad que, aunque inofensiva, podría desviarnos del propósito de Dios. Cuando postergamos o rechazamos la voz de Dios, comprometemos nuestra salud espiritual y renunciamos a bendiciones futuras. Además de los compromisos familiares, ¿cuáles son otros posibles desvíos del plan de Dios para nuestra vida? Reflexionemos sobre eso. Además de los compromisos familiares, ¿cuáles son otros posibles desvíos del plan de Dios para nuestra vida? ¿Qué podría ser? Tal vez Lourdes, hermana Lourdes, el trabajo. El trabajo, digo yo, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos liderato en la iglesia y cogemos trabajo que nos piden trabajar los domingos y tenemos que ser sabios en
área, ¿verdad? Porque el Señor nos va a suplir y tenemos que buscar trabajos que podamos tener ese día o que sea después del culto, pero primero es el Señor. Amén. Hermana Olga. Amén. En la misma dirección de Lourdes, mi experiencia personal. En la misma línea de... ¿Está apagado? En la misma línea de Lourdes, mi experiencia personal, yo sé que todos necesitamos trabajo porque necesitamos pagar nuestras cuentas, etcétera, etcétera. Pero a veces tomamos más en serio en el sentido de que queremos ser responsables en ese trabajo, pero en esa responsabilidad de no fallar el trabajo, porque si no me votan o si no tengo problemas, etcétera, etcétera, descuidamos la parte espiritual. Porque eso me pasaba a mí, como decía Lourdes, a veces nos daban unos horarios de trabajo que cuando venía ejemplo, si tengo que ir un lunes, un martes, un jueves, se me hacía sumamente difícil yo poder asistir a la iglesia, porque lo que pensaba, estoy cansada, llegué cansada, mañana tengo que madrugar. Después de esa mala experiencia que yo tuve, que puse primero mi trabajo y descuidé la parte espiritual, la parte de venir a la iglesia más seguido, lo que estaba yendo era los domingos. Yo me acuerdo que yo dejé de trabajar y le dije al Señor, yo quiero serte fiel a ti. Yo necesito que tú me consigas un trabajo que sea un horario flexible, que yo pueda cumplir con el trabajo, pero cumplir contigo, que es más importante cumplir con Dios que con el trabajo, porque lo secular se va. Pero lo secular pasa, pero la vida en Cristo no. Esto es para una eternidad. Y ahí, en esa experiencia que yo tuve, aprendí, como tú decías ahorita, el camino es un costo fuerte. Si tú lo ves materialmente hablando aquí en carne, pero vale la pena porque ahí está la salvación de tu alma, de tu familia, porque queremos extendernos a que nuestra familia también reciba la salvación. Y ahí yo digo que la vida es todo aparente en el caminar, y ahí yo entendí que mi foco es el Señor primero, lo demás secundario. Si no tenemos eso claro, vamos a tener, yo digo tropiezo, porque tampoco es que nos vamos a desviar y nos vamos a alejar de Dios, pero vamos a tropezar. Sí, como bien lo dice la lectura, ¿verdad? Y nos va preparando la palabra, son cosas que parecen inofensivas, pero nos alejan. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te trae a la iglesia es a recibir, porque Él tiene una palabra, Él tiene algo para ti cada día que tienen el llamado, ¿verdad?, a venir. No sé si les pasa que usted se siente bien toda la semana y viene el domingo para la iglesia y el domingo por la mañana se levanta que le duele hasta la uña del dedo chiquito del pie, le duele todo, tiene sueño, está cansado, ahí le explotó el domingo y le explotó todo el cansancio de la semana, y son cosas que parecen inofensivas, pero en el mundo espiritual realmente es el oponente echándote toda la carga encima para desviarte del propósito de Dios. Ese es el día que más rápido nos debemos levantar, que más rápido debemos de ponernos ready y venir a la iglesia, porque es que el Señor tiene algo para ti. Hermana Lorena. Sí. Yo quiero decir esto porque a mí me pasó lo contrario, ¿verdad? Y voy a explicar. En el 2017 el Señor me saca del trabajo, ¿verdad? Y me dediqué por completo a las cosas del Señor. Entonces, para volver a trabajar, ¿verdad?, hacer un trabajo, un empleo, me costó pues mucha oración y pedirle al Señor si era su voluntad, porque nosotros no nos mandamos, ¿verdad?, nos tenemos que dirigir por el Señor. Y el Señor me dio la palabra de Lidia. Lidia es la vendedora de púrpura, y ella podía hacer su trabajo
y ayudó en el ministerio de Pablo. Fue la primera mujer en que, la primera convertida en toda Europa fue Lidia, fue una mujer y era vendedora. Y su trabajo y su influencia y su dinero le ayudó a poder ayudar a Pablo, porque allí no habían sinagogas, allí no habían reuniones. Las reuniones eran en la casa de Lidia. Y Lidia les dijo Pablo, y Lidia nos obligó a que quedáramos en su casa. Y fue de instrumento o de bendición para esas personas. Así que nosotros tenemos que aprender a tener un balance entre nuestro trabajo, ¿verdad? Que la palabra dice en 2 de Tesalonicenses que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Eso lo dice claramente 2 de Tesalonicenses. Pero hay personas que son llamadas al Evangelio solamente. El Señor saca a personas de lo que están haciendo para que se puedan dedicar completamente al Señor. Y hay otras personas que el Señor las va a utilizar con sus empleos, pero tú tienes que saber bien, ¿verdad? Dividir, ser una persona equilibrada, disciplinada, ¿verdad? Para poder manejar las dos cosas. De hecho, el Señor casi siempre llama a personas ocupadas, porque esas son las personas que quieren trabajar, esas son las personas dedicadas, ¿verdad? Entonces muchas veces yo me aguanté, ¿verdad? Mucho en tomar la decisión hasta que el Señor tuvo que decirme, hazlo, ¿verdad? Pero verdaderamente, como le pasó a Pablo, como le pasó a Bernabé, ¿verdad? Ellos fueron apartados, y la misma iglesia debe de ocuparse de mirar quiénes son las personas apartadas solamente para el Señor, y como hicieron con ellos, ungirlos para la misión, ¿verdad? Para que vayan y respaldarla. Amén. Gracias por la aportación, hermana. Continuamos. ¿Alguien más que quiera aportar, que tenga algún comentario, alguna inquietud? Si no, pues continuamos. Ahora vamos a la parte del amor de Cristo por encima de todo. El hermano que tenga la lectura de Mateo 34, 36, de las lecturas que se repartieron. Mateo 10, 34 al 36. Yo la tengo. ¿Usted la tiene? Hermana Teresa. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en descensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama al padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tema su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la batallará. La hallará. Podría parecer una irremediable contradicción que aquel que fue presentado en su nacimiento con anuncio angélico como portador de paz, buena voluntad para con los hombres, afirmara que él no
estaba trayendo paz, sino más bien una espada. Sin embargo, la paz que los ángeles proclaman en el nacimiento de Cristo solo vendría con la derrota del mal. La muerte y la resurrección del Salvador marcarían el comienzo de siglos de conflicto espiritual entre la Iglesia y el orden mundial. El concepto de conflicto es evidente en toda la Escritura, desde la profecía en Génesis, de que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente en Génesis 3:15, hasta la descripción del Apocalipsis de la derrota final del mal en Apocalipsis 20 del 7 al 15. La paz perdurable no será una realidad hasta la manifestación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Apocalipsis 21, 1 al 22. Apocalipsis 21:1 y Apocalipsis 22:6. La espada que Jesús ha traído, mientras tanto, representa la norma inquebrantable de justicia contra la cual la respuesta humana natural es la rebelión. Cualquiera que siga a Cristo inevitablemente enfrentará oposición. Repito, cualquiera que siga a Cristo enfrentará oposición, y esa oposición podrá venir incluso de amigos y familiares cercanos. Qué fuerte los que han pasado por la experiencia, cuando hemos sido criticados, juzgados hasta por la misma familia. Pero para eso estamos llamados a prepararnos. En los versículos 35 y 36 Jesús no estaba diciendo que el fruto deseado del Evangelio es la discordia en el hogar, como tampoco le dijo a los futuros discípulos que los funerales familiares o las despedidas sinceras eran perjudiciales. Más bien enfatizó el contraste entre la vida de los redimidos y los no salvos. No puede haber transigencia alguna con nadie, ya sea padre, hermano o amigo de confianza, que proponga disuadir al creyente de poner a Cristo por sobre todas las cosas. No debemos permitir que ni su amigo, ni su padre, ni su madre, nadie lo aleje de lo que dice la palabra del Señor. Cuando el creyente deja que Cristo tome el lugar que le pertenece, experimentará suprema paz en su relación con Dios. ¿Cómo ha enfrentado la oposición a la fe de personas cercanas a usted? Buena pregunta. ¿Cómo ha enfrentado la oposición a su fe de personas cercanas a usted? Algunos de los aquí presentes o de los que me están viendo, ¿verdad?, por las redes sociales, ¿ha enfrentado oposición? ¿Ha enfrentado críticas? ¿Le han puesto el piececito para que se caiga? ¿Obstáculos para alejarlo de la voluntad del Señor en su vida? Para que usted dude de la fe, de esa fe que el Señor nos pide que tengamos. Es importante que reflexionemos sobre eso a diario, porque yo les aseguro que a diario va a haber alguien o va a haber algo que va a pasar a ser un obstáculo para alejarlo, para que usted dude. Señor, tú me vas a proveer. ¿Cuándo? Adiós, pero el Señor no te va a proveer. El Señor no te va a suplir. ¿Y cuándo va a ser? Ah, pero ¿por qué te pasó eso? Si tú le sirves a un Dios, el Dios justo, el Dios de los justos, ¿por qué te pasó? Eso no es más que una artimaña del oponente para lograr sembrar una semillita de duda. Y esa duda te aleja de los caminos del Señor, te aleja de la voluntad del Señor.
A nosotros los cristianos nos pasan a veces situaciones, ¿verdad?, que están mirando desde afuera y dicen, pero si él le sirve al Señor, ¿por qué le suceden esas cosas? Pero la palabra del Señor enseña que a los que amamos a Dios, todo lo que nos sucede redunda para bien. Dios tiene un propósito en todo. Y cuando el enemigo viene a torcer, a robarnos la paz, Dios todo lo que está torcido lo endereza. Y Dios, todo lo que nos sucede es para glorificar el nombre de Dios. Dios siempre está en control de nuestra vida. Amén. Gracias, pastor. En Mateo 10, del 37 al 39, que también ya fue leído, se nos habla sobre el más grande amor de nuestra vida nos motivará sobre todos los otros amores. Vemos esto manifestarse de manera negativa siempre que un amor menor toma un lugar central. El amor al dinero o a una profesión, lo que estábamos hablando, ¿verdad? O a la aprobación pública, pueden convertirse en un cáncer que carcome las expresiones más elevadas de amor. El amor de Jesús a sus seguidores, el llamado de Jesús a sus seguidores a amarlo por sobre todas las cosas, significaba que el lazo entre el Salvador y la persona salva daría vida a todas las demás relaciones. Jesús primero hizo referencia al amor a los padres como una muestra de autoridad suprema en la vida del creyente. Mateo 10:37. En la Biblia, el quinto de los 10 mandamientos dice: honra a tu padre y a tu madre. Esto va de la mano con la obediencia. Se concertaban matrimonios. Las haciendas y los negocios familiares pasaban de generación en generación. El hecho de que Jesús pidiera que el creyente que lo amara, que el creyente que lo amara a él, más que a su padre o a su madre, era también una exigencia total de lealtad a su señorío. De manera similar, amarlo a él más que a un hijo o a una hija era renunciar en cierta manera, en cierta medida, de la autoridad que un creyente tiene como padre. Amar a Jesús más que a un hijo también tiene un significado. También significaba amarlo más que a cualquier tesoro de incalculable valor. Para nosotros, los que somos padres, nuestros hijos es lo más valioso, ¿verdad? Tenemos un amor bien especial a los hijos. Pues hasta en eso el Señor nos pide que primero, ¿verdad?, tenemos que amarlo a Él, y entonces luego es el amor a nuestros hijos. Difícil de comprender, pero eso es lo que dice la palabra, y eso debe prevalecer en nosotros. Eso es parte del costo del discipulado. No puede haber lugar para el amor egoísta en la vida del creyente. Todo sueño y anhelo personal debe ponerse a los pies de Cristo. Y todos los días del creyente debe cargar la cruz del compromiso total con Él. Mateo 10, 38, 39. Sin embargo, la promesa adjunta a esta demanda es asombrosa en sus ramificaciones. Al renunciar al control de nuestra propia vida, ganamos vida inmensamente más grande que Dios ha planeado para nosotros. Oculta en la declaración de Jesús está la promesa de una comunión eterna con Él. Esto se trata de acción y relación. Yo lo resumo en estas palabras. Es acción y reacción. El Señor me llama, yo dejo y pago el costo. Y el Señor va a estar conmigo y me va a dar la paz, y todos los demás amores, todo lo demás que esté bajo la cobertura de Él va a ser mejor.
¿Cómo definirías la acción de tomar la cruz y seguir a Jesús? Reflexionemos sobre esto. ¿Cómo definirías esa acción de tomar la cruz y seguir a Jesús? Toma tu cruz y sigue a Jesús. Pastora Wanda. Tomar la cruz y seguir a Jesús significa que cuando nosotros venimos al Señor, nosotros continuamos con nuestras responsabilidades como ser humano, como padre, como madre, de criar a nuestros hijos, de pagar las deudas, de ser un buen ciudadano, y seguir a Jesús es cumplir con lo que Dios ya estableció en su palabra. Hay muchas personas que cuando vienen al Señor se olvidan de que tienen que dar testimonio de sus responsabilidades. Un buen cristiano, cuando toma su cruz, que quiere decir cuando cumple con sus responsabilidades, da buen testimonio y puede servir al Señor. Pero un cristiano que quiere venir a servir al Señor y no cumple con sus responsabilidades, no está tomando su cruz. Amén. Pastora Lourdes. Sí, cuando nosotros aceptamos al Señor, ¿verdad? Vienen unos cambios en nuestras vidas. Los cambios son más bien como cambios en la forma de pensar, en la forma de actuar, en lo que es espiritual. Pero seguimos, como dice la pastora, seguimos pues teniendo las mismas responsabilidades, vamos a tener las mismas situaciones que puedan tener cualquier otra persona, pero la actitud de nosotros es diferente porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón y sabemos, somos guiados por la palabra de cómo debemos de trabajar cada situación. Por eso la palabra dice, coge la cruz y sígueme. O sea, solamente aceptamos al Señor y seguimos viviendo hasta que Cristo venga. Hermana Lorena. Sí, eso es algo que yo siempre lo acompaño con otro versículo, que es el que dice que nosotros tenemos que morir a yo, ¿verdad? Poner nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Yo siempre lo acompaño con eso porque muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer es morir al ego, ¿verdad? Morir a las pasiones de la carne, a nuestros propios deseos, a lo que nuestro pensamiento dice y lo que nosotros queremos, y poner primero a Dios, ¿verdad? En todo lo que hagamos. La palabra dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. O sea que si lo ponemos primero a Él, todas las demás cosas de nuestra vida van a estar bien, porque todo obra para bien, ¿verdad? Pastora Wanda. Mira lo que dice aquí en la palabra. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso lo dice en 1 Timoteo 5, el 8. O sea, si yo quiero ser un buen cristiano, tengo que cumplir con mis responsabilidades de proveer para los míos. Hay muchas personas que les gusta, yo quiero ir a predicar, yo quiero estar en la campaña, y siempre quieren estar al frente y que todo el mundo los vea. Pero cuando tú vas a la casa y ves la raíz de la situación, y dices, pero ven acá, no es el hermano que predica
y mira cómo tiene a su familia, y mira cómo tiene su casa. Pues eso tiene que ir una cosa con la otra. Quieres ser un buen cristiano, tienes que llevar la cruz tuya, que son tus responsabilidades, y seguir a Cristo. Porque si no, has negado la fe. Continuamos. Ya hablamos sobre nuestra entrega a Cristo, ¿verdad? Que no debe haber nada más importante. Hablamos sobre el amor de Cristo por encima de todo y cómo ¿verdad? Evaluar cómo estas personas que son importantes en nuestras vidas en ocasiones nos hacen dudar o intentan, ¿verdad? El oponente los utiliza para intentar poner ese granito de duda, la fe por encima de todo. Ahora vamos a hablar sobre algo muy importante, que niéguese a sí mismo y siga a Cristo. Pastora, ¿me puede leer Mateo 16 del 21 al 23? Ahí tiene varios versículos, pero por favor del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. A veces la verdad duele, especialmente cuando contradice las expectativas personales. Una creencia errada entre los discípulos de Jesús era que Él establecería un reino terrenal. Cada uno visualizó su lugar de privilegio en ese reino. Nunca se apartaron de tal ambición durante la vida de Jesús, incluso cuando habló sin rodeos sobre la cruda realidad que le esperaba en Jerusalén. Fue solo después de su resurrección y ascensión que comenzaron a comprender verdaderamente su misión. En el viaje final de Jesús a Jerusalén con los discípulos, Él describió lo que sus enemigos planeaban hacerle. Esta vez anunció que tendrían éxito y lo matarían. Y luego selló este anuncio con una promesa de resurrección. Sin embargo, esta buena noticia aparentemente no impresionó a los más cercanos a Él. Estaban tan desconcertados por su declaración de que moriría, que no asimilaron su promesa de que resucitaría después de 3 días. Pedro ni siquiera tomó en cuenta el anuncio de la resurrección cuando, según Mateo, refutó la mención de Jesús, que Jesús hizo de su muerte. Llevó a Jesús aparte y protestó enérgicamente, en el versículo 22. La idea aquí es la reprensión, como si Pedro tuviera autoridad sobre Jesús. El discípulo que había proclamado a Jesús como el Mesías solo unos cuantos versículos antes y que Jesús había elogiado por hacerlo, ahora le estaba diciendo al mismo que había llamado el Hijo del Dios viviente que estaba absolutamente equivocado. Se le ocurrió, ¿verdad?, decirle que estaba equivocado. Jesús respondió con una declaración contundente. Al llamar a Pedro Satanás, Jesús abordó varios temas. Esto significaba adversario, por lo que Jesús pudo haber usado el término para identificar y corregir la oposición de Pedro. Sin embargo, la idea de que el sacrificio de Jesús era de alguna manera un error, también podría apuntar a una influencia satánica. Es posible que Pedro haya estado respondiendo a una influencia espiritual de tentación en ese momento. La conclusión de Jesús
en esta reprensión es una lección de vida para nosotros en el hoy. En la vida cristiana hay una tensión entre el pensamiento humano limitado y la sabiduría y la dirección del Señor. De la misma manera que no puede permitir que el afecto legítimo por los seres queridos eclipse el amor por Cristo, o sea, que lo opaque o que lo tape, ni siquiera el argumento razonable y cuidadosamente construido debe usarse en vez de la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice nuestra reflexión en Dios respecto a nuestra percepción de Él? Profundo. Cuando reflexionamos sobre Dios, eso va en armonía con la percepción que tenemos de Él. ¿Qué nos vamos a atrever a cuestionarle? Es algo que no debemos dejar a un lado. Siempre que nos cuestionemos algo sobre las decisiones, ¿verdad?, o lo que Dios trae a nuestras vidas, ¿tendremos nosotros la potestad de reclamar? ¿O debemos reflexionar más en un porqué? Importante. ¿Cómo podemos moldear la manera más consecuente de nuestro pensamiento humano con el consejo del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo se acerca, ¿verdad?, y nos confronta, que nos habla, que nos aconseja, y eso confronta con nuestro pensamiento, con lo que nosotros esperamos, lo que nosotros queremos. ¿Cómo logramos ese balance? No hay otra manera, en la palabra. En la palabra. Ese es el momento de buscar la palabra. Cuando hay un desbalance es donde empiezan a caer las piedritas que van formando el obstáculo para alejarte de la voluntad del Señor. Pastora, si me puede leer ahora Mateo 16, continuar del 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Mundo o alma. Otra reflexión que debemos hacer a diario. Mundo o alma. Debemos recordar quién es la audiencia de Jesús en Mateo. Las palabras aquí a menudo se utilizan en llamados evangelísticos a los no creyentes. Sin embargo, Jesús no estaba hablando a los no creyentes, sino a los 12 y a otras personas que lo seguían fielmente. Sus declaraciones entonces debían servir de precaución a los creyentes, aunque estos se consideren personas establecidas en la fe. En la declaración de Jesús en el versículo 24 describe una secuencia que vemos en el momento de la salvación, pero que es aplicable a la vida de fe. En el momento de la salvación tomamos la importante decisión de renunciar al control de nuestra vida, aceptar los sacrificios personales representados por la cruz de Cristo, y nos comprometemos a seguir fielmente a Jesús como Salvador y Señor. El cristiano en crecimiento constantemente tendrá experiencias de vida y expresiones de voluntad personal que deben ser abandonadas o modificadas en obediencia a Dios.
La idea de tomar una cruz varía a medida que se presentan diversos desafíos a nuestra fe. Y seguir a Jesús con una confianza inquebrantable, férrea, es quizá la lección más difícil de aprender incluso para los creyentes más maduros en Cristo. No estamos hablando solamente de los recién convertidos, estamos hablando incluso a los que ya llevan tiempo viviendo, ¿verdad?, en el Evangelio. Para el tiempo en que los discípulos habían pasado unos 3 años con Jesús recibiendo sus enseñanzas, podríamos esperar que hubieran madurado lo suficiente en lo espiritual, que apenas necesitarían orientación adicional. Sin embargo, las declaraciones que Jesús hizo a los discípulos más cercanos solo días antes de su crucifixión muestran que el camino de crecimiento espiritual es largo y desafiante. Nosotros también necesitamos los recordatorios del Señor para dedicarnos a Él sin reservas. Debemos buscar la plenitud del Espíritu Santo para que nos ayude a erradicar cualquier situación que compita con Él, que es el Cristo en nuestro corazón. Conforme lo amamos y le servimos sin concesiones, continuaremos creciendo como personas que podemos mostrar el amor de Jesús y servir eficazmente a quienes nos rodean. Importante. Todo lo que hemos hablado, ¿verdad?, es sumamente importante, ha sido palabra del Señor. Yo, como les dije, lo resumiría con que identifiquemos esas cosas, esas personas que nos pueden estar alejando, tal vez no con la intención directa, ¿verdad?, que nos puedan estar alejando del camino del Señor, y volver a poner al Señor frente, sobre ellas todos los días. Aún el cristiano, el servidor mayor del Señor, todos tenemos, todos los que llevemos mucho tiempo en el Evangelio, igual, siempre tenemos que hacer esa renovación, siempre tenemos que hacer, no es que debamos, tenemos que hacerlo, porque todos los días se nos van a presentar situaciones en las que podamos, ¿verdad?, de una manera o de otra, dar una resbaladita, y esa no es la idea. Así que para los hermanos que están en las redes sociales, si ustedes tienen alguna duda sobre la palabra discutida en el día de hoy, en confianza nos pueden enviar mensajes. Dios los bendiga. Estaremos aquí para la próxima escuela dominical, la semana que viene, el próximo domingo, a las 10 de la mañana.